Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a trabajar una teoría contemporánea, una teoría psicológica contemporánea muy interesante, muy valiosa para el campo tanto pedagógico como para el campo clínico. Es una teoría que nos propone un enfoque, una mirada, una perspectiva de análisis totalmente diferente a las teorías y a las escuelas que veníamos trabajando hasta estas clases, hasta este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera pasa de un enfoque de análisis individual a un enfoque de análisis sistémico, a un enfoque de análisis del grupo, ¿sí? De las características internas, sistémicas del grupo. Este grupo, cuando hablamos de grupo, nos referimos a grupos humanos y estamos hablando de la familia principalmente. En esta clase y en esta teoría vamos a hablar de la familia principalmente, pero también podemos utilizar la perspectiva sistémica para analizar y para trabajar con otros grupos humanos que son, por ejemplo, instituciones, grupos educativos, una escuela, un grupo terapéutico. Podemos analizar también un grupo recreativo, por ejemplo, el funcionamiento de algún tipo de institución deportiva, en fin. Es una teoría que nos brinda las herramientas teóricas, pero también prácticas y metodológicas para poder trabajar de una forma sistémica, de una forma desde una mirada más grupal, más social, podríamos decir. Bueno, a ver. De esta teoría sistémica o teoría familiar sistémica vamos a encontrar diferentes representantes, ¿sí? Y también diferentes antecedentes. Podríamos hacer todo un recorrido histórico acerca de la teoría sistémica, pero bueno, no es la función de esta clase, porque en esta clase vamos a trabajar un autor y un texto, ¿bien? El autor es Mauricio Andolfi y el texto es Terapia Familiar, ¿bien? Pero bueno, vamos a nombrar a otros autores que han aportado a la teoría sistémica. Tal vez uno de los principales es Paul Watzlawick con su libro Teoría de la Comunicación Humana, donde, bueno, es un libro que yo recomiendo mucho si están interesados en esta perspectiva teórica, porque en ese libro Paul Watzlawick hace toda una conceptualización y una extrapolación de la teoría general de los sistemas, bien, que cualquier organismo cumple, a el campo psicológico. Bien, o sea, traslada y aplica la teoría general de los sistemas al campo psicológico. Van a ver que Andolfi también. Pero bueno, ese libro de Paul Watzlawick, Teoría de la Comunicación Humana, es muy completo porque tiene toda una parte muy teórica donde va explicando cada uno de los conceptos de las teorías de los sistemas y después una parte más clínica. Bien, bueno, entonces Paul Watzlawick. También podemos mencionar a un psicólogo argentino que, bueno, que se radicó la mayor parte de su vida y trabajó y desarrolló su teoría en Estados Unidos, que es Salvador Minuchin, que también es muy, muy interesante y hace sus propias conceptualizaciones acerca de los sistemas familiares. Y bueno, y en este caso vamos a trabajar con los conceptos teóricos de Mauricio Andolfi. Bien. El texto de Mauricio Andolfi, Terapia Familiar, vamos a leer la introducción. Ustedes cuentan con ese material bibliográfico en la plataforma y bueno, y si no lo pueden buscar, pueden investigar. Y bueno, como en otras clases, mi idea es hacer un recorrido del texto, recortar los conceptos principales para orientarlos a ustedes en la lectura y para de alguna manera exponer bien la teoría sistémica desde la perspectiva de este autor que es Mauricio Andolfi. Bien, bueno, comencemos entonces. Tenemos una primera premisa metodológica muy importante, que es que la teoría sistémica considera a la familia como un todo orgánico. Bien, la familia como un todo, como un conjunto orgánico. La familia, dice, es un sistema relacional que supera y articula entre sí los diversos componentes individuales, o sea, los miembros. Bien, vamos a detenernos aquí. Entonces, decimos, la familia es un todo orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Es una totalidad, es un sistema, es una totalidad, es un todo orgánico
que está compuesto por diferentes elementos. En este caso son los miembros de la familia. Bien, y esos elementos, los miembros de la familia, se vinculan en un sistema relacional, en un sistema de relaciones. Pero ¿qué nos dice Andolfi y los teóricos de sistémicos? Que ese sistema relacional supera y articula entre sí los diversos componentes individuales. Recuerdan ustedes que seguramente en otras materias dentro de la carrera de psicología o acompañamiento terapéutico o en la carrera que se encuentren, recuerdan que la teoría de la Gestalt nos decía esta máxima y esta frase que todos sabemos de la teoría de la Gestalt, que nos decía que la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. ¿Sí? Que cuando hablamos de una totalidad estamos hablando de una entidad nueva que no es la suma de sus elementos, sino que es algo nuevo. Todos esos elementos que conforman el todo orgánico de la familia, todos esos elementos componen una nueva totalidad. Una totalidad distinta a cada uno de los elementos por separado. Por eso, esta premisa básica de la psicología de la Gestalt que nos dice que toda totalidad es mucho más y va mucho más allá que la suma de sus partes, también la aplicamos en la teoría sistémica, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo muy fácil y muy sencillo, que bueno, si quieren lo menciono y después lo vamos a superar ese ejemplo porque no es clínico ni pedagógico, pero para poder entender esta máxima o este concepto o esta premisa metodológica de que la totalidad es mucho más que la suma de las partes, podemos imaginar un equipo de fútbol. Bien, siempre cuando imaginamos un equipo de fútbol tenemos que pensar que, bueno, podemos tener individualmente jugadores excepcionales, podemos tener 11 jugadores excepcionales, sin embargo, puede ser que ese equipo de fútbol funcione mal o juegue mal. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un equipo de fútbol funcione mal cuando sus miembros, sus integrantes, sus jugadores, a nivel como elemento individual son excepcionales en su técnica, en su capacidad física? Bueno, justamente por eso, porque el equipo es mucho más que la suma de las partes, es mucho más que la suma de los elementos individuales. El equipo de fútbol conforma una nueva entidad. Y esa nueva entidad es un sistema relacional. Y ese sistema relacional tiene sus propias pautas de funcionamiento que vamos a ver que más adelante Andolfi nos dice que son pautas transaccionales. Pero esas pautas de funcionamiento, esos roles, esa dinámica sistémica es lo que hace la singularidad de ese equipo de fútbol. Entonces, podemos tener jugadores individuales que juegan muy bien, pero sin embargo, la dinámica de las relaciones tal vez no es tan buena, tal vez no están tan coordinados, tal vez no están tan aceitados. Entonces, ahí encontramos la diferencia entre los elementos individuales y el componente de la totalidad, o sea, la diferencia entre los elementos individuales y el sistema y la totalidad, que en este caso y en este ejemplo tan simple que yo doy, pero que es muy ilustrativo, el equipo de fútbol. El equipo de fútbol es totalmente diferente a los elementos individuales. Bien, bueno, el enfoque sistémico, nos dice Andolfi, implica utilizar en el análisis de la familia, vamos a la familia ahora, los principios válidos de las teorías de los sistemas. Bueno, o sea, lo que nos dice es que el enfoque sistémico va a transponer o traspolar los elementos teóricos de la teoría general de los sistemas a el análisis de la familia. Bien, y nos dice, a diferencia de la indagación psicológica individual, ¿sí?, que es la que venimos tal vez viendo hasta ahora, en las otras clases trabajamos el psicoanálisis, trabajamos la teoría cognitiva conductual, incluso trabajamos la teoría existencial de Viktor Frankl. Todos estos enfoques tenían un enfoque individual, más allá de que consideraban elementos del contexto cultural, sobre todo Viktor Frankl, ¿sí?
el psicoanálisis tal vez no, justamente podemos mencionar como una limitación del psicoanálisis esta perspectiva, este enfoque tan individual, pero bueno, todas estas teorías que vimos en las clases anteriores trabajaban una indagación psicológica tradicional, que es una indagación psicológica individual, ¿bien? En cambio, el enfoque sistémico le da relevancia a lo que ocurre entre las unidades que componen el sistema. El enfoque sistémico le da relevancia a las relaciones entre las unidades que componen el sistema. O sea, cómo los cambios en un miembro o unidad son seguidos o son precedidos por cambios en las otras unidades. O sea, cómo una modificación en la conducta de un miembro de la familia, a esa modificación de la conducta de un miembro de la familia le siguen la modificación de la conducta del resto de los miembros de la familia, o cómo la modificación de la conducta de un miembro fue causada o fue precedida por la modificación de la conducta de la dinámica familiar. ¿Se entiende? O sea, el enfoque, la perspectiva sistémica cambia totalmente la óptica. Ya no vamos a analizar lo que sucede a un nivel intrapsíquico, como veíamos con Freud, como veíamos con Beck, con Ellis, con todos los otros autores que analizaban lo que sucedía a un nivel intrapsíquico, al interior del aparato psíquico, sino que ahora lo vamos a analizar interpsíquico, interindividual. ¿Qué es lo que ocurre entre el individuo y la interacción con los otros miembros de aquel sistema que el individuo pertenece? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que ocurre en la interacción entre el individuo y los otros miembros de los sistemas a los cuales esa persona conforma? Puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser un grupo recreativo, puede ser un grupo institucional. Bueno, ya también ustedes seguramente han trabajado en la psicología institucional. Bien, entonces, obviamente que nosotros en esta asignatura y en esta clase nos vamos a basar en la familia. ¿Por qué? Porque la familia lo tomamos como el grupo primario, ¿sí? El grupo constitutivo, el grupo que de alguna manera contiene y motiva el crecimiento y el desarrollo de la personalidad. Seguimos un poquito con respecto a esto de la teoría de los sistemas. Entonces Andolfi nos dice que todo organismo es un sistema, todo organismo es un sistema y tiene un orden dinámico de partes y procesos entre los que ejercen interacciones recíprocas. A ver, tal vez esto es muy conceptual, es una teoría muy conceptual, pero mi idea es que podamos leer estos conceptos, estas definiciones y podamos analizarlas y comprenderlas, ¿sí? La ventaja de las grabaciones es que ustedes pueden ir deteniendo concepto por concepto. Vuelvo a repetir. Todo organismo es un sistema. ¿Qué quiere decir que es un sistema? Todo organismo. La familia. La familia es un sistema. ¿Qué quiere decir que es un sistema? Que es un orden dinámico. Bien. Compuesto por partes. Es un orden dinámico compuesto por partes o por elementos. Bien. Pero también existen procesos entre los que se ejercen interacciones recíprocas. Entonces, una familia es un sistema, es un orden dinámico en el que se ejercen relaciones, interacciones recíprocas. ¿Qué quiere decir que son interacciones recíprocas? Bueno, vamos a imaginar una familia con el núcleo más básico familiar. Si quieren, imaginamos una familia con 3 miembros, 2 funciones parentales y un hijo o hija. Entonces, las interacciones entre la pareja parental va a influir, va a repercutir sobre el hijo o la hija. La conducta del hijo o la hija va a repercutir sobre la interacción parental. Bien, todo esto es un conjunto, una dinámica de interacciones y de influencias recíprocas. Continúo. La familia es un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí. Ya lo vimos, se entendió, yo creo, unidades ligadas entre sí, pero que a su vez están ligadas también por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio con el exterior. Bueno, se va complejizando la conceptualización.
¿sí? Entonces, dijimos, la familia es un sistema. Bien, ahora nos dice, sí, es un sistema, pero no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir que es un sistema abierto? Que está en interacción constante con el exterior. Obviamente, ¿con qué? Con la cultura, con la sociedad, con el entorno social, cultural, ambiental. Bien, por eso es abierto. Ninguna familia es un sistema aislado. Si la familia se comporta como un sistema aislado, podríamos ya pensar que hay un sistema disfuncional, que hay un trastorno funcional en esa familia. Bien, ahora, también nos habla aquí que esa familia está compuesta por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas. ¿Qué son reglas de comportamiento? Lo vamos a ver más adelante, pero reglas de comportamiento nos está hablando de que en cada familia hay reglas de comportamiento. Estas reglas pueden ser explícitas, que son las que se nombran, las que se verbalizan, o pueden ser implícitas, tácitas, subyacente, aquello que no necesitamos nombrar, pero que sabemos que de esa manera nos comunicamos, que sabemos que de esa manera interaccionamos, aquellas cosas que sabemos que se deben y que no se deben hacer. Tal vez nunca las nombramos, pero están en la estructura familiar subyacente. Bien, y funciones dinámicas. Toda familia está compuesta por funciones dinámicas. ¿Qué son las funciones dinámicas? Bueno, es lo que comúnmente y el sentido común. Ustedes saben que cada teoría psicológica después el sentido común de alguna manera la adopta y la adapta. Bien, es lo que llamamos los roles familiares en el sentido común, ¿no? Bueno, esto tiene la psicología porque todos somos parte de la psicología, entonces las teorías de alguna manera van impregnando la vida cultural y hablamos mucho de los roles, hablamos de los límites, toda esta terminología que utilizamos en nuestra cultura actual tiene que ver con la teoría sistémica. Entonces, las funciones dinámicas son los roles. ¿Qué función cumple cada miembro dentro de la estructura familiar? Hasta aquí vamos comprendiendo cómo en esta perspectiva no nos interesa tanto el enfoque individual, sino que nos interesa el enfoque sistémico, qué lugar, qué rol, qué función dinámica cumple cada miembro dentro de la estructura familiar. Bueno, ahora vamos a continuar con el texto de Andolfi y Andolfi nos dice que la teoría sistémica está compuesta por tres premisas metodológicas fundamentales. Tres premisas metodológicas fundamentales y aquí sí hay que poner mucha atención y hay que tomar nota, las voy a desarrollar, pero primero las voy a nombrar. ¿Cuáles son estas tres premisas metodológicas fundamentales que nos sirven para analizar a la familia como un sistema? Son, primero, que la familia es un sistema en constante transformación. Premisa número 1, la familia es un sistema en constante transformación. Premisa número 2, la familia es un sistema que se autogobierna. La familia es un sistema que se autogobierna, o sea que tiene sus propias leyes, sus propias dinámicas, sus propias características, sus propias pautas transaccionales. Y tercero, la familia es un sistema abierto, ¿bien? O sea, en constante interacción con el entorno. Esas son las tres premisas básicas y ahora las vamos a desarrollar. Bien, pasemos a la primera premisa, que es la familia como un sistema en constante transformación. Bueno, a ver, a poner atención porque esto también es muy teórico y muy conceptual. Voy a tratar de ser lo más clara posible y voy a tratar de exponer los conceptos del texto para que ustedes después lo lean y lo articulen con el video. Entonces, primera premisa metodológica, la familia como un sistema en constante transformación. Nos dice, la familia debe adaptarse a los diversos cambios de desarrollo que atraviesan su ciclo vital. La familia debe adaptarse a los diversos cambios que atraviesa a través de su ciclo vital. Esto, dice Andolfi, es una exigencia. La familia tiene esta exigencia, tiene esta exigencia de adaptarse a los cambios que su propio ciclo vital le va imponiendo, le va exigiendo, y también a los cambios externos de la sociedad, de la cultura, de los grupos. Bien, entonces es una exigencia de la familia, o sea, la familia en constante transformación. Ahora,
y aquí viene un poquito la complejización. Nos dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta constante transformación? O sea, hay un objetivo, ¿sí? Un objetivo saludable de esta constante transformación, de este fin, de esta transformación. ¿Cuál es el fin de la autotransformación? Bueno, nos dice que tiene dos fines esta transformación del sistema familiar. Primero, asegurar la continuidad de la familia como sistema, asegurar la continuidad de la familia como sistema, pero por otro lado también asegurar el crecimiento de la familia como sistema. Bien, vuelvo a repetir. El hecho de que la familia se deba transformar a lo largo de su ciclo vital no tiene un objetivo, y el objetivo, o tiene dos objetivos, y estos dos objetivos son, por un lado, que la familia tenga continuidad como sistema familiar y que la familia a su vez se desarrolle, crezca, se transforme. Bien, a ver, ¿qué es lo que debe crecer? ¿Qué es lo que debe de alguna manera transformarse? Andolfi nos habla de un crecimiento psicosocial de cada uno de los miembros. Crecimiento, la familia debe asegurar el crecimiento psicosocial de cada uno de los miembros. Y aquí nos habla Andolfi de dos tendencias. Bien, a ver, para que no sean muy complicadas, vamos a decir que hay una tendencia homeostática y una tendencia a la capacidad de transformación. Es lo mismo que veníamos hablando. La tendencia homeostática, ustedes saben cuál es el concepto de homeostasis, ¿sí? Es la capacidad de todo organismo de mantener un equilibrio a pesar de los cambios que sufre en su ambiente. Esta definición es de la química, ¿bien? La capacidad de un organismo de mantener su equilibrio. Esta es la homeostasis, a pesar de que hay cambios en nuestro ambiente. Bueno, ¿por qué la familia debe mantener una homeostasis? Porque la familia debe seguir siendo, a lo largo de su historia y a lo largo de las transformaciones de su propio ciclo vital y de las transformaciones externas, debe seguir teniendo esta continuidad como sistema social, esta cohesión como sistema social. ¿Por qué? Porque cada uno de sus miembros la necesita. Y a lo largo de toda la vida se necesita esta continuidad, esta protección, esta contención y este sentimiento de pertenencia que nos permite obtener la familia. Entonces es importante que la familia mantenga esa continuidad de la estructura familiar. Sin embargo, dice, también debe tener capacidad de transformación. ¿Qué es la capacidad de transformación? Bueno, son los cambios en las pautas transaccionales, los cambios en los sistemas relacionales que la familia debe realizar, debe efectuar para poder asegurar el crecimiento de sus miembros. Cambios en las pautas transaccionales, cambios en los sistemas relacionales para asegurar el crecimiento psicosocial de sus miembros. Entonces nos dice que hay dos tipos de retroalimentaciones. Una retroalimentación positiva, que es la que lleva al cambio, y una alimentación negativa, que es la que mantiene la continuidad. Vuelvo a repetir. Tenemos dos tipos de retroalimentaciones. La retroalimentación positiva, que es la que lleva al cambio, al desarrollo, y la retroalimentación negativa, que es la que permite la continuidad, que es la que permite que ciertos elementos se mantengan como están. Entonces, ¿qué nos dice Andolfi y qué nos dice la teoría sistémica? Que justamente un sistema familiar funcional, un sistema familiar saludable debe mantener un equilibrio dinámico entre la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. ¿Se entiende? Debe ser un equilibrio dinámico. Necesitamos estas dos funciones de la familia a lo largo de nuestro ciclo vital. Necesitamos que la familia cambie, pero también necesitamos que la familia permanezca de alguna manera como estructura de contención y de pertenencia de los individuos, de las personas. ¿Se entiende este concepto tan importante? Voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo muy fácil de entender, que es, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Ustedes saben que la adolescencia es esa etapa en el ciclo vital de todas las personas donde
Las y los adolescentes comienzan a desprenderse del núcleo familiar para conquistar nuevos mundos, sobre todo el mundo de sus amistades, de sus pares. Bien, se da un desprendimiento. Se da un desprendimiento del adolescente y de las adolescentes con respecto a la familia. Y en este desprendimiento encontramos diferentes manifestaciones como pueden ser la rebeldía, la apatía, el desinterés por la familia, ¿no? Antes los niños y las niñas tenían ganas de estar con sus padres, después ya no. Los padres, la función parental pasa a un segundo plano y en un primer plano me refiero del interés, de la motivación, de las ganas de los y las adolescentes, están los amigos. Bueno, entonces la familia se encuentra con un desafío, la estructura familiar. ¿Cuál es el desafío? Aceptar el crecimiento de los y las adolescentes, aceptar este cambio de interés, este cambio de motivación, este cambio de deseo. El deseo se transforma, se trastoca. Esto es sumamente positivo, es saludable, forma parte del ciclo vital, pero la familia debe entenderlo, debe adaptarse. Entonces, debe transformarse para acompañar y seguir conteniendo a los y las adolescentes. Debe transformarse. ¿En qué se debe transformar? En las pautas transaccionales. Se debe transformar en el vínculo con él y las adolescentes. Ya no podemos seguir tratando a los adolescentes como niños, ¿sí? Debemos empezar a otorgarle más libertades progresivas, debemos otorgarle libertades que les permitan asumir su responsabilidad, porque bueno, van en camino de la edad adulta. Bueno, y esto implica una transformación en los vínculos, pero también implica que la familia siga manteniendo su continuidad. ¿Sí? La familia no debe desligarse de los y las adolescentes, no debe abandonarlo y ponerlo en el lugar de adulto que todavía no lo es. ¿Se entiende? Esto es la retroalimentación positiva porque hay que cambiar los vínculos, hay que cambiar la modalidad de relación con los y las adolescentes. Sin embargo, tiene que haber también una retroalimentación negativa en el buen sentido de la palabra negativo, en el sentido de que la familia debe tener esta continuidad, debe mantener esta continuidad. Debe seguir brindándose para ese miembro de la familia como una estructura de apoyo, de contención y de pertenencia. ¿Sí? Después, fíjense que yo aquí no hablo de tipos de familia, que es para otra clase, pero los tipos de familia sabemos que hemos evolucionado, las familias se han transformado. Por ahí hace 20, 30 años hablábamos de una familia tradicional nuclear donde había un padre, una madre y los hijos, y ahora hablamos de composiciones familiares diversas, ¿sí? Y en esa diversidad encontramos un montón de sistemas familiares. Bien, en esa diversidad encontramos sistemas familiares monoparentales, encontramos sistemas familiares ensamblados, lo que llamamos las familias ensambladas o reconstituidas. Bueno, todas esas son complejidades que nos ha aportado la transformación cultural. Entonces ya no hablamos de un tipo de familia, sino que hablamos de una diversidad de tipos de familia. A ver, desde el punto de vista clínico, ahora me meto un poquito con lo clínico, lo que nos dice Andolfi, porque bueno, recordemos que Andolfi es un psicoterapeuta y lo que le interesa a él es colaborar al desarrollo saludable de las familias y de los miembros de la familia, lo que le, digamos, tratar los trastornos psíquicos finalmente, pero desde una perspectiva sistémica. Entonces lo que nos dice Andolfi es que, bueno, que se evidenció que en aquellas familias en las que se estructura un comportamiento patológico, en la que surge un trastorno en la salud mental o un comportamiento patológico, bueno, ahí también vamos a tener una diferencia entre lo que es un trastorno y un comportamiento patológico. Bueno, vamos a hablar de comportamiento patológico. Nos dice, desde la perspectiva sistémica se evidenció que en aquellas familias en las cuales se estructura un comportamiento patológico, se tienden a repetir ciertas transacciones dirigidas a mantener reglas cada vez más rígidas al servicio de la homeostasis. O sea, conclusión, en aquellas familias donde encontramos comportamientos patológicos, vamos a encontrar una predominancia, la palabra correcta sería predominancia
de comportamientos homeostáticos, o sea que son familias que tienden a mantener cierta homeostasis en los vínculos, a mantener cierta rigidez en los vínculos familiares, cierta rigidez en las transacciones familiares. O sea, vínculos que no son saludables se mantienen en el tiempo. Y estos vínculos que no son saludables, obviamente que van a sostener los comportamientos patológicos. Bueno, si quieren vemos ejemplos en esto para poder explicarlo. A ver, ¿saben en qué problemática podemos encontrar esta homeostasis o esta predominancia de la retroalimentación negativa? En aquellas familias donde hay alguna problemática de violencia familiar o en aquellas parejas donde hay una problemática de violencia familiar. Generalmente, ustedes saben cuando se habla del círculo de la violencia, no lo voy a desarrollar acá, pero es muy interesante que lo busquen, pero fíjense que cuando se habla del círculo de la violencia, ¿de qué se habla? De comportamientos transaccionales que se repiten de manera circular. Bien, por ejemplo, tenemos un hecho de violencia, tenemos, si quieren, un hecho de violencia física, golpes, y podemos encontrar después de ese hecho de violencia física, por ejemplo, bueno, de un hombre hacia una mujer, podemos encontrar el hecho de violencia física y después podemos encontrar el sufrimiento, ¿sí? La angustia, la tristeza en la mujer maltratada, pero posterior a eso podemos encontrar, y si analizamos esa pauta transaccional, podemos encontrar argumentos de justificación en la mujer. Por ejemplo, en realidad él está muy nervioso porque perdió el trabajo, en realidad él me golpea cuando está alcoholizado, cuando no toma, que lo escuchamos tanto en las familias con comportamientos patológicos, esta cuestión de, bueno, cuando él no está drogado o no está alcoholizado es una excelente persona, es un excelente marido, es un excelente padre. Bueno, ¿qué es esto? Es un argumento justificativo, ¿sí? Que también es un argumento de negación, ¿bien? ¿Por qué? Porque justifica a través de, estaba alcoholizado, justifica, pero niega la realidad. ¿Cuál es la realidad? La problemática de violencia. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de argumento que podríamos llamar o de pauta transaccional, donde la mujer perdona al hombre violento ya que estaba alcoholizado, lo perdona y vuelve otra vez el círculo de la violencia a desencadenarse, son pautas transaccionales negativas, porque ese argumento mantiene una homeostasis. Ese argumento de que solo es violento el hombre cuando está alcoholizado, ese argumento lo que permite es mantener las cosas como están. No permite cambios, no permite transformaciones. Pongo este ejemplo de la violencia familiar y lo pongo de un hombre hacia una mujer porque es lo que estadísticamente más encontramos, ¿no? Pero bueno, también hay otros comportamientos violentos en las familias, encontramos madres que violentan a sus hijos, o sea, puse ese ejemplo porque es lo que estadísticamente más encontramos. Se entendió el ejemplo de cuáles son las pautas transaccionales que de alguna manera no permiten las transformaciones de las familias. Una familia sana, nos dice Andolfi para que podamos continuar en la lectura. Una familia sana es aquella familia que mantiene un equilibrio dinámico entre los dos procesos de continuidad y de transformación. Lo vuelvo a repetir, una familia sana es aquella familia que puede mantener un equilibrio dinámico entre estos dos procesos de transformación y de continuidad. Bien. Bueno, hasta aquí la primera premisa metodológica. Pasamos a la segunda premisa metodológica que dijimos que es que la familia es un sistema activo que se autogobierna. Es raro, suena raro. ¿Qué es esto de que la familia se autogobierna? Bueno, a ver, la familia es un sistema activo. ¿Qué quiere decir que es un sistema activo? Que hay pautas de transacción, que hay vínculos, que hay relaciones, que hay roles, que hay dinámicas vinculares. ¿Sí? Esto que decíamos, este ejemplo que yo ponía hoy de que como de una mujer justificando una situación de violencia, eso es una dinámica vincular que se repite, que se repite, que se repite.
Por eso decimos que son pautas transaccionales. En psicología, cuando decimos pautas o patrones, es un comportamiento o es una conducta que se repite. Si ocurre una vez, no podemos calificarlo como una pauta transaccional. Si este mecanismo de justificación se repite durante años, bueno, es una pauta transaccional que un terapeuta deberá modificar. Bien. Voy al texto para que no nos apartemos del texto. Entonces nos dice, la familia es un sistema activo que desarrolla sus propias reglas que permiten a cada miembro experimentar lo que está permitido y no en una relación. Entonces tenemos, la familia es un sistema activo que desarrolla sus propias reglas. Bien, cada familia tiene sus propias reglas que ya dijimos que pueden ser explícitas o subyacentes, implícitas. Bien, y estas reglas, ¿qué le dicen a cada miembro? ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro de la familia y dentro de los vínculos? Bien, entonces, ¿qué pasa con estas reglas? Estas reglas llegan, dice Andolfi, a una definición estable de cada relación. Bien, estas reglas de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en los vínculos, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir en los vínculos, culminan en una definición estable de cada relación dentro de la familia. Y esto es lo que yo vengo nombrando como modalidad transaccional. Lo vuelvo a leer, lo vuelvo a repetir. Entonces, una definición estable de las relaciones son las modalidades transaccionales propias de cada sistema y que es susceptible con el tiempo de nuevas reformulaciones. Bueno, ahí es donde la terapia sistémica va a trabajar en detectar, diagnosticar, conocer, analizar cuáles son las modalidades transaccionales, por ejemplo, situación de violencia, detectar esta modalidad transaccional, esta justificación constante, que eso marca una modalidad vincular, una modalidad transaccional, y trabajarlo en la familia ¿para qué? Para reformularlo, reformular la modalidad transaccional, reformular el vínculo, reformular la relación, esa definición de relación. Obviamente cuando esta definición de relación es patológica, es destructiva, es disfuncional, como también llaman algunos terapeutas sistémicos. Bien, bueno, a ver, en el texto nos dice Andolfi que estas modalidades transaccionales vamos a encontrar en la familia ciertas jerarquías de poder, sí, o sea, toda familia es una jerarquía, es una estructura jerárquica de roles. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con poder, porque hay dos acepciones con respecto al concepto de poder. Y también estas pautas transaccionales nos van a hablar de las mutuas expectativas respecto de los demás. Nos quedamos con esto que es bastante difícil, complejo de entender. A ver, volvemos. Las modalidades transaccionales son estas dinámicas familiares que se establecen, ¿bien? Y que de alguna manera le dice a cada uno de los miembros de la familia qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que se debe, cómo es cada uno de los vínculos. Cómo es el vínculo de los hijos con los padres, cómo es el vínculo de los nietos con los abuelos, cómo es el vínculo entre los hermanos. Todo esto, de alguna manera, son modalidades vinculares. Y estas modalidades vinculares marcan jerarquías, ¿bien? O si quieren lo podemos ver como roles jerárquicos, ¿bien? O sea, los roles parentales tienen cierta jerarquía con respecto a los hijos y las hijas, ¿bien? Esta es una concepción de jerarquía positiva, saludable, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con la educación. El rol parental es un rol que de alguna manera tiene que acompañar la crianza. Bien, es el rol adulto. El rol adulto es diferente al rol del niño en una familia. Ahora, cuando el niño o la niña toma el rol adulto o cuando los roles parentales, los padres se infantilizan, ¿qué sucede? Bueno, tenemos ahí modalidades transaccionales patológicas, que también las encontramos en el análisis clínico, cuando encontramos
padres y madres que no quieren asumir su responsabilidad, que no quieren asumir su rol. ¿Se entiende qué importante que es esta lectura sistémica? Entonces, las pautas transaccionales son jerarquías dentro de las estructuras familiares, pero también mutuas expectativas respecto de los demás, perdón. ¿Qué son las mutuas expectativas respecto de los demás? Bueno, ¿qué es lo que un niño o una niña espera de sus padres? ¿Sí? Bueno, protección, seguridad, amor. Bien, ¿qué es lo que los padres, la madre esperan de sus hijos? Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Hay que analizarlas. A veces hay expectativas reales y a veces hay expectativas fantasiosas. Esto es muy interesante de trabajar, sobre todo en el campo, bueno, en el campo clínico por sí, pero también en el campo educativo. Muchas veces encontramos a niños y a niñas sobreexigidos. ¿De qué nos está hablando esto? De un nivel de expectativas paternas y maternas muy alto o muy fantasioso, o que siguen ciertos mandatos que no se corresponden con la realidad del niño y la niña. Bien. ¿Cuándo surge tensión? ¿Cuándo surge tensión? La tensión surge cuando se producen cambios dentro de la familia. Bien, que son cambios intrasistémicos, pero también cuando se producen cambios intersistémicos en los factores externos en la familia. Entonces, una familia siempre va a estar sometida a tensión. Esta tensión tiene que ver con cambios externos y con cambios externos, ¿no? Que son lo que llaman cambios intersistémicos, o sea, de la familia en el vínculo con otros sistemas, en los cambios intersistémicos, mudanzas, cambios de escuela, cambios laborales en los padres, cambios de ciudades, bien, son cambios intersistémicos y cambios intrasistémicos, modificaciones dentro de la estructura familiar, separaciones, divorcios, pérdidas, fallecimientos. Todos esos son cambios que producen tensión. El tema es cómo la familia se reacomoda, reformula las pautas transaccionales para continuar manteniendo lo que decíamos, la continuidad, la familia. Entonces nos dice Andolfi, voy a seguir un poquito con el texto para cuando ustedes lo lean puedan seguirse con este teórico. Dice, la familia requiere de un proceso de adaptación. ¿Qué es un proceso de adaptación? Es una transformación de las interacciones familiares. Transformación de las interacciones familiares, pero con capacidad de mantener la continuidad de la familia para también aceptar el cambio de esos miembros. Es lo que veíamos hoy. La familia, vieron que siempre escuchamos, la salud mental es la capacidad de adaptación. Escuchamos mucho, ¿no? La salud de una familia tiene que ver con la capacidad de transformación, con la capacidad de adaptación. Bueno, tal vez a eso que lo escuchamos tanto en el sentido común, desde la perspectiva sistémica psicológica le deberíamos agregar, sí, la familia se debe transformar, debe cambiar sus pautas transaccionales, pero también la familia debe mantener la continuidad. Cuando la pareja de padres se separa o se divorcia, es un cambio intrasistémico que va a llevar a muchos cambios intersistémicos. Esto no quiere decir que no exista más la familia. No, esto quiere decir que esa familia está ante un desafío y ese desafío puede ser saludable o puede ser patológico. Los terapeutas apuntamos a un desafío saludable que implica transformar los vínculos familiares, pero manteniendo continuidad. La familia continúa, los roles parentales deben continuar, ¿no? Bueno, por eso les digo, vamos a encontrar tantos ejemplos y ustedes en el campo clínico y en el campo educativo, si tienen esta perspectiva, este enfoque, esta lectura sistémica de la realidad, va a ser sumamente enriquecedor para sus intervenciones. No quiero hacer muy larga la clase, por eso aquí nos habla Andolfi de los cambios sociales. Cómo pueden muchas veces sufrir descompensaciones. Y nos habla del terapeuta. Nos dice, el terapeuta deberá evaluar la incidencia de factores perturbadores. ¿Cuáles son los factores que perturbaron a esta familia? ¿Cómo inciden estos factores? Bien, para poder adaptarse, para poder transformarse. Entonces, nos dice que
es mucho más saludable pensar en cambios transformadores que buscar patologías en los miembros de la familia. Bien, eso es un planteo muy superador de la teoría de Andolfi, que de alguna manera nos dice no tenemos que diagnosticar y decir esta persona, este miembro, la madre es depresiva, el padre es maltratador. Bueno, sí, esto nos sirve de forma descriptiva, pero lo que nos dice Andolfi, la teoría sistémica, que más que categorías diagnósticas a los miembros de la familia, debemos tratar de encontrar las pautas transaccionales y cuáles fueron las perturbaciones que sufrió ese sistema familiar. Bueno, por último, voy a finalizar esta clase y tal vez después haga otro pequeño video para finalizar, porque el texto continúa con un ejemplo que yo creo que amerita un video específico, diferente. Voy a trabajar la última premisa metodológica, que es una premisa muy fácil, de fácil lectura y que todos la conocemos, que es esto de que la familia es un sistema abierto. Si las relaciones interfamiliares se observan en relaciones dialécticas con el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir que la familia es un sistema abierto? Que la familia debe estar constantemente vinculándose de forma dialéctica, de forma dinámica con otros sistemas sociales. La familia es un sistema social en interacción constante con otros sistemas sociales. La escuela, los clubes, otras familias, fíjense qué interesante, otras familias, otros centros, hoy hablábamos de los clubes, a eso me refería con centros recreativos, todas las actividades que realizan, por ejemplo, los hijos de las familias, esos son otros sistemas abiertos, ¿no? Entonces, la familia decimos que está condicionada por las normas y por el conjunto de valores de la sociedad, pero también, bien, la familia condiciona a la sociedad. Bueno, ¿por qué decimos que es un sistema abierto la familia? Porque la familia obviamente pertenece a otro sistema, que es el sistema social y cultural, y las normas y los valores culturales influyen, condicionan, determinan, atraviesan a la familia, pero a su vez las familias también van cambiando la sociedad. Hoy yo les comentaba que hablábamos de antes, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, en psicología siempre hablábamos del mismo tipo de familia. De hecho, si leemos los textos de Freud, vamos a encontrar siempre a la familia tradicional nuclear. El complejo de Edipo freudiano está elaborado en base a la familia nuclear tradicional, que es una de las críticas que podríamos hacer a la teoría freudiana a la luz de la actualidad, no durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero sí ahora. Entonces, nosotros podríamos decir, actualmente existen innumerables tipos de familia, hay una gran diversidad en la composición familiar. Y eso fue cambiando la sociedad, fue cambiando la cultura. Entonces, la cultura, los valores culturales transforman, influyen, condicionan a las familias, pero las familias también condicionan, tal vez mucho más a largo plazo, pero también condicionan los valores, los parámetros, no sé si valores, pero las características culturales de cada cultura. Después podemos analizar un montón de microculturas y podemos pensar que la familia como sistema se incluye en otras microculturas, ¿no? Y a su vez que cada cultura, dentro de un contexto cultural más amplio, es diferente, ¿no? Hablamos de diferentes culturas, hablamos de diferentes familias, por eso es importante, esta perspectiva sistémica nos permite, y hace mucho tiempo de alguna manera ya nos hablaba de la diversidad, porque justamente nos propone que pensemos en la diversidad cultural y en la diversidad de las familias. La familia, por último, es un sistema entre otros sistemas, nos dice Andolfi. El estudio de las normas que regulan la vida de los grupos es indispensable para la comprensión de la conducta de sus miembros. El estudio de los sistemas que regulan la vida de los grupos, o sea, las normas culturales y las normas sociales
que regulan la vida de la familia nos sirven para entender también el comportamiento de cada uno de los miembros. Bien, bueno, vamos a concluir esta clase porque fue teóricamente muy densa, tal vez, a ver, en el sentido de que, bueno, trabajamos muchos conceptos, entonces la vamos a finalizar aquí. Pero quisiera recordar, para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen, voy a nombrar qué fue lo más importante que vimos en esta clase. Dijimos que la teoría sistémica nos propone una perspectiva y un enfoque totalmente diferente al individual tradicional, que es un enfoque sistémico, que es un enfoque grupal, que es un enfoque que nos permite analizar y pensar las interacciones y las pautas transaccionales, las modalidades vinculares de los miembros de la familia y cómo esas modalidades vinculares van a determinar el comportamiento de cada uno de los miembros y el comportamiento de cada uno de los miembros va a determinar la estructura familiar. Ese es, de alguna manera, el concepto fundamental. Y vimos 3 premisas metodológicas fundamentales de la teoría sistémica que nos dice que la familia es un sistema en constante transformación. Ahí hablamos de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Dijimos que la familia como sistema en constante transformación debe mantener la continuidad, pero también debe transformarse. Después dijimos que la familia es un sistema que se autogobierna a través de pautas transaccionales o a través de dinámicas familiares. Ahí podemos hablar de los vínculos, de los roles, de las jerarquías, ¿sí? De las expectativas dentro de una familia. Y por último hablamos que la familia es un sistema abierto que conforma y que está influenciado, pero que a su vez influencia a otros sistemas, ¿no? Los sistemas sociales. Bueno, me despido de todos y de todas y seguramente voy a hacer otro video para trabajar el ejemplo clínico que nos presenta Andolfi en este capítulo, pero yo creo que, bueno, que hemos trabajado los conceptos fundamentales de la teoría sistémica. Los saludo a todos y a todas. Hasta la próxima clase.